Buen día, alumnos de la materia de algoritmos y lenguajes de programación de la carrera de Ingeniería Industrial. Continuando ahora con la unidad número 4. A través de este video ejemplificaremos la forma en cómo trabajan las estructuras de repetición, las cuales, bueno, son la estructura cíclica for, la estructura cíclica while y la estructura cíclica do while. Tenemos ya nuestras librerías colocadas en la cabecera del programa y tenemos ya también nuestro programa principal. Vamos a trabajar nosotros en esta explicación la forma en cómo se deben de definir las estructuras cíclicas. En este caso C++ trabaja con tres estructuras cíclicas, que es la estructura cíclica for, como ya lo mencionamos. Esta estructura cíclica for es utilizada cuando conocemos nosotros de inicio la cantidad de ciclos que se van a ejecutar dentro del programa en un bloque de código. Recordemos que las estructuras cíclicas lo que nos permiten es optimizar lo que es la escritura de código mediante la repetición de bloques según ciertas condiciones y la cantidad de veces que nosotros requiramos, ¿sí? El ejemplo que vamos a trabajar ahorita va a ser un pequeño ejercicio donde vamos a realizar la suma de 5 números, ¿sí? Se van a pedir los 5 valores, pero todo va a ser a través de ciclos. Iniciaremos ejemplificando el uso del ciclo for. Ahora, las estructuras cíclicas o de repetición se llaman así, como lo comentamos, porque permiten que un bloque de código sea repetido n cantidad de veces según nosotros programemos. En el caso del ciclo for, bueno, comentamos que es un ciclo que permite la repetición de un bloque de código una cantidad de veces definida desde un inicio. El ciclo while es un ciclo que, si lo traducimos la palabra while al español, es mientras. Es un ciclo que se va a estar ejecutando mientras una condición sea cumplida, ¿sí? Por eso se llama while, mientras, ¿sí? Y este ciclo tiene su expresión lógica al comienzo de su definición. Y por último tendremos la estructura cíclica do while, que, bueno, es una estructura que sería hacer mientras. Es decir, esta estructura cíclica ejecuta al menos una vez el bloque de código que está dentro de ella, y al final de la primera iteración evalúa la expresión lógica determinando si continúa ejecutando los ciclos o termina su ejecución. Bueno, vamos a empezar definiendo lo que son las variables. Ahora, en este caso, como vamos a hacer la petición de 5 valores numéricos enteros y vamos a ir haciendo la suma de ellos, todo ello a través de un ciclo, pues únicamente vamos a definir una variable de tipo entero que se va a llamar número o num, ¿de acuerdo? Y es en esta variable donde vamos a estar almacenando los valores que vamos a capturar vía usuario. Muy bien, tendremos también otra variable que se va a llamar suma, la cual va a estar almacenando el acumulado de los números conforme se van capturando y que son dentro del ciclo. Muy bien, en este caso, bueno, definimos nuestras dos variables como ya lo vimos. Ahora, es importante mencionar que para poder trabajar ciclos se requiere de un elemento que nos permite controlar la cantidad de veces que los bloques de código se van a ejecutar. Esto se hace a través de una variable y esta variable se conoce como variable de control. Una variable de control, como su nombre lo dice, permite controlar la cantidad de iteraciones. Esto es a través de una condición, ¿sí? Y mediante un incremento. Por ejemplo, si yo voy a hacer la suma de 5 números y voy a pedir 5 veces un valor, entonces voy a trabajar que voy a ver que mi variable de control va a ir de 1 a 5. Por lo tanto, yo a través de esa variable voy a necesitar ir controlando la cantidad de veces que se ejecute el ciclo. Todos los ciclos requieren de una variable de control o bien una condición que determine que ese ciclo ha terminado.
Es importante que esta condición o esta variable de control se defina de manera eficiente, dado que en caso de que haya un error de lógica, lo que puede suceder es que el programa se quede ciclado. ¿Cómo es esto? Pues sí, que el programa se quede dentro del ciclo, que este ciclo nunca termine y que quede, por así decirlo, trabado en su ejecución. Por eso la importancia de hacer un análisis previo y determinar cuál va a ser la condición de paro de cada ciclo. Si va a ser a través de una variable de control o bien si va a ser a través de una expresión lógica que me permita ir evaluando cada vez que se genere una iteración y determinar si el ciclo termina o continúa. En el caso de la estructura for, de forma tradicional se utiliza como variable de control la variable i. ¿Sí? Esta variable i puede ser definida en la sección de variables de manera entera, es decir, int i. O bien en el caso del ciclo for lo podemos nosotros definir al momento de que vamos escribiendo nuestro ciclo, es decir, int i. ¿De acuerdo? Entonces la definición de una variable de control i para el ciclo for puede ir en la primera parte de la definición del ciclo o en la sección de variables. Si la definimos en la sección de variables, que en este caso, como vemos, ya tenemos ahí int i, entonces aquí ya no es necesario, aquí únicamente hacemos uso de la variable i. Si no la definimos o si no se define dentro de la sección de variables, entonces es importante definirla en la primera parte del ciclo for. La definición de un ciclo for consta de tres partes. La primera de ellas es definir lo que sería la variable de control y en dónde comienza esa variable. Es decir, cuál va a ser el valor de la variable en la primera iteración. Recordemos que iteración se entiende por ciclo o vuelta en este caso. Entonces, la variable de control i en este caso va a iniciar en 1, dado que vamos a pedir un primer valor. Este elemento es importante que se defina de inicio, dado que me va a permitir determinar cuál es la condición de inicio de la variable y cómo se va a ir incrementando durante el ciclo. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte de la definición del ciclo for sería el tope, es decir, hasta dónde el ciclo se va a estar ejecutando. En este caso, si empieza en 1, vamos a ver que el tope se define a través de una expresión lógica. Entonces, si inicia en 1, tendremos entonces que hasta que la i sea menor o igual a 5. Es decir, para el número 1, para el número 2, para el número 3, hasta que el número sea el número 5. Por lo tanto, la i va a empezar en 1 y va a terminar en 5. ¿De acuerdo? Aquí recordemos la importancia del manejo del menor igual, menor, mayor, es decir, inclusión o no inclusión de los límites superiores. Aquí en este caso manejamos menor igual y se observa que se va a incluir el ciclo 5, el quinto ciclo. Si yo lo dejo así, ¿sí? el ciclo for se ejecutaría 4 veces. ¿Por qué? Porque cuando la i valga 5, 5 no es menor que 5, por lo tanto ahí termina su ejecución. Entonces en este caso podremos poner i menor a 6 o bien i menor o igual a 5 para que el límite superior 5 sea incluido. Y como tercer parte de la definición del ciclo for nos encontramos con el incremento. El incremento se refiere a cómo va a ir incrementando el valor la variable de control, de tal manera que cada vez que se ejecute un nuevo ciclo, esta variable ya tenga un valor incrementado, es decir, empieza en 1, ahora después del primer ciclo i valdrá 2, después del segundo ciclo valdrá 3 y así sucesivamente. Esta forma se define a través de la sintaxis i++. I++ sería el equivalente a tener i igual a i más 1. ¿De acuerdo? I igual a i más 1. Esto sería el equivalente, lo voy a poner entre paréntesis solo para hacer la referencia. No lo vamos a dejar así, o sea, no es parte de la sintaxis. Entonces, tendríamos i más, es decir, la variable i se va a incrementar 1 a 1. ¿De acuerdo? Por eso sería el equivalente a poner i igual a i más 1. Si yo puedo poner,
tiene varias el último elemento del ciclo tiene varias formas. Uno sería, por ejemplo, i menos menos, que quiere decir réstale 1 cada vez que dé un ciclo. Podemos ponerle i más 2, que significa que te vayas de 2 en 2, etcétera. En este caso sería i más más. Y tendríamos ahí ya la definición de nuestro ciclo for. Para i igual a 1, ¿sí? Hasta i menor o igual a 5, y te vas a ir de 1 en 1. Ahora, en la primera parte del ciclo, recordemos que el manejar un solo igual se refiere a asignación. Manejar doble igual significa comparación. Aquí estamos asignándole un 1 a la i. Es importante que lo tomemos en cuenta. No estamos comparando si i es igual a 1. Estamos asignando un 1 a la i. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí estamos inicializando la variable de control en 1 y estamos diciendo que el tope del ciclo va a ser hasta que la i valga 5 y se va a ir de 1 en 1, como podemos ver el i más más. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer entonces, una vez que se definió el ciclo, es colocar las llaves. Recordemos que el uso de llaves es importante en cada una de las estructuras de C++ porque permite definir en dónde inicia y termina el bloque de código correspondiente al ciclo. En el caso de los ciclos siempre es importante hacer un análisis de cuáles son las líneas de código que van dentro del ciclo. Dejar fuera del ciclo aquellas líneas que no deban de ir y colocar las que sí deban de ir, ya que como es un ciclo, puede ser que ejecutemos líneas extras que deban estar fuera o que líneas que deben estar dentro del ciclo queden fuera y por ende la lógica de nuestro programa esté errónea. En este caso, como vamos a pedir 5 valores, el mensaje de petición de dato va a ir dentro del ciclo. Por lo tanto, empezamos colocando un cout en donde voy a mandar el mensaje. Recordemos lo que son las directivas de brinco de línea y tabulación, ¿sí? Que es diagonal y diagonal T, y aquí colocaríamos el mensaje capture dato inicial. Ahora aquí, para tener una referencia de en qué valor va la captura, podemos hacer una concatenación. Vamos a concatenar el valor de i con el mensaje para que nos mande un mensaje que diga capture dato. Si va en 1, el mensaje que aparecería sería capture dato 1. Si ya va en el ciclo 2, va a aparecer el mensaje capture dato 2. De tal manera que nosotros no vamos a poner por cada dato el mensaje completo, capture dato 1, dato 2, esto lo va a hacer automáticamente el ciclo, obviamente concatenando correctamente nuestro mensaje. Entonces capture dato y vamos a concatenarle en este caso solamente un espacio con 2 puntos para que aparezca más estético en nuestra consola. Esa sería la primera línea del ciclo. Esta línea, como el ciclo se va a ejecutar 5 veces porque va a pedir 5 datos, esta línea no la vamos a colocar 5 veces, eso es importante que quede claro. Las líneas que van dentro de un ciclo se ejecutan las veces que el ciclo esté configurado. No necesitamos, si vamos a pedir 5 valores, colocar 5 veces la línea capture dato. Basta con que la coloquemos una vez con su correspondiente variable de control y el ciclo se encarga solo de mandarla por consola. Y obviamente si vamos a estar pidiendo capture dato 1, debemos de introducir el valor de la captura dentro de la variable num. Ahora, ¿por qué no definimos 5 números? Bueno, porque la suma la vamos a ir haciendo conforme se vayan capturando los datos. Es decir, si yo capturo un valor 5 en mi primera petición, ¿sí? Entonces la suma va a ser igual a lo que llevo de la suma, que es 0, más el valor que capturé nuevo, 5. Cuando capture el siguiente valor, lo vuelvo a capturar en la variable num, por lo que el valor 5 ahora se va a sustituir por el nuevo valor capturado, que puede ser un 8. ¿De acuerdo? Entonces por eso solamente necesitamos una variable y no 5 variables, como erróneamente se pueda pensar. Entonces capturamos nuestro primer valor, lo metemos en la variable num. ¿De acuerdo? Estas dos líneas se van a ejecutar 5 veces. No necesitamos, insisto, colocar esto 5 veces. Basta con que lo pongamos una vez. Como está dentro del ciclo, el
la línea de código se ejecutará entonces lo que determina el ciclo en cuanto a iteraciones. Y bueno, conforme se van capturando los valores, iremos haciendo la suma, porque ahora, por lo tanto, ahora la variable suma va a ser igual a lo que tiene la variable suma, que en este caso sería un 0, más el número capturado. En este caso es importante recordarles que la variable suma, como va a ser un acumulador, necesitamos inicializarla. Esto implica que desde que empieza nuestra definición de variables podemos inicializarla en 0. Esto permitirá que no almacene información basura que sea asignada desde la memoria RAM. En este caso empezamos nuestro ciclo, solicitamos nuestra captura de nuestro dato y capturamos el valor numérico en la variable num y después se hace la suma. Noten cómo las tres líneas son colocadas dentro del ciclo for. ¿Cómo lo sé? Bueno, aquí empieza la llave que abre, aquí está la llave que abre y la llave que cierra. Y bueno, esto nos permite ver entonces que estas tres líneas están dentro de ese ciclo. Los valores se van a ir capturando conforme el ciclo se ejecute y únicamente lo que hago al final del proceso es mandar un mensaje de salida, ¿sí?, que me permita ver el resultado. Por lo tanto, la suma es, ¿sí?, y bueno, hago la concatenación con la variable suma. Aquí obviamente cerramos nuestras comillas. Muy bien, eso sería todo lo que necesitamos para hacer un pequeño programa que me pida 5 valores numéricos, haga la suma y la muestre al usuario, ¿sí? Noten que la única línea que quedaría fuera del ciclo es la línea que muestra la suma es. ¿Por qué queda fuera? Porque esta línea no necesita ejecutarse cada vez que pedimos un número, sino que si la colocáramos dentro del ciclo, esta línea se ejecutaría 5 veces, donde mostraría 5 veces la suma es, cosa que no es práctico ni coherente. Por lo tanto, se queda fuera del ciclo. Ahí la importancia de saber cuáles son las instrucciones que se colocan dentro del ciclo y cuáles son las que quedan fuera. Aquí nada más no olvidemos, para no tener datos en pantalla, ejecutar o colocar un clear screen que nos permita limpiar la pantalla antes de que empiece la ejecución. ¿De acuerdo? Ahí está clear screen. Muy bien. Ahora veamos cómo funciona nuestro programa. Nos vamos a lo que es la compilación. De acuerdo, no hay errores y ejecutamos. Ok, capture dato 1. Noten, el número 1 que aparece en la pantalla es la concatenación del valor de i. Sí, por eso aparece capture dato 1. Yo no puse el valor 1. Este lo toma del valor que adopta la variable i. Y como la variable i va a adoptar el valor de 1, 2, 3, 4, 5, esto cada vez que el ciclo incremente, entonces aparece el mensaje correspondiente. Aquí yo puedo ponerle un 7, capture dato 2, aquí ya pasamos a la segunda iteración, cuando la i ahora vale 2, ya dio un vuelco, un ciclo, una iteración más. Aquí la suma ya vale 7, si yo le pongo un 5 y doy enter, sí, ahora me pide dato 3, aquí ya la suma vale 12, ya sumo el valor de 7, ya sumo el valor de 5, si capturo un 4, bueno, ahora me pide el valor 4 y tenemos que ahora mi suma vale 16, 4, 9, 16 y ahora colocamos un 1, 17, colocamos un 2 y bueno, ¿qué nos faltó aquí? Nada más para tomar muy en cuenta que siempre necesitaremos el get para detener la ejecución. Volvemos a correr, hacerlo un poco más rápido y bueno, ahí tenemos, la suma es 23. Nada más retomando, las líneas que aparecen en la parte superior de captura de datos están dentro del ciclo, así como la suma, ¿de acuerdo? Y el mensaje final que aparece, la suma es, está fuera del ciclo. Así es como se define el uso de lo que sería un ciclo for.
Bueno, ahora vamos a ejecutar el mismo proceso, pero ahora utilizando un ciclo while, un ciclo mientras, ¿sí? Exactamente lo mismo, vamos a hacer lo mismo, capturar los 5 valores, pero ahora utilizando un ciclo mientras. Aquí lo que podemos observar es que de qué depende la selección de la estructura cíclica. Bueno, ya como lo comentábamos, depende de la cantidad de iteraciones, si ya las conocemos desde inicio, con cuál estamos más familiarizados, etcétera. Bueno, vamos a ver ahora cómo programamos el ciclo mientras. Igual haciendo el mismo el mismo proceso, pero ahora utilizando un ciclo while. Bueno, entonces iniciamos colocando la palabra while, que es la palabra reservada que define el ciclo mientras. El ciclo mientras de inicio requiere una condición, una expresión lógica, ¿sí? Voy a colocar nada más aquí. Ok, esta línea para que nos permita ver en dónde terminamos el ciclo for y dónde iniciamos ahora el ciclo while. Muy bien, el ciclo while, lo que vamos a ver ahora es que su sintaxis es la palabra while y entre paréntesis deben de ir la expresión lógica que se va a validar y que mientras esta sea verdadera, de ahí la palabra while, mientras esta expresión que vaya en el paréntesis sea verdadera, se va a ejecutar lo que esté dentro del bloque de código del ciclo. Si esto resulta falso, mientras esto sea verdad, si resulta falso, lo que está dentro del ciclo deja de ejecutarse. Una condición inicial que es importante tomar en cuenta para el ciclo while es que antes de que el ciclo inicie, debemos nosotros de hacer que la condición sea válida para que entre al ciclo. En este caso, si dijimos en el ciclo for que está arriba, que va a ser para i igual a 1 hasta i menor igual a 5, es decir, vamos a hacer 5 veces la petición de los datos. Aquí sería, si utilizamos la misma variable de control, sería mientras la i sea menor o igual a 5. Es decir, mientras no llegues al quinto dato, voy a seguir ejecutando el ciclo. Sin embargo, aquí vamos a ver que debemos de forzar a que la i tenga un valor que cumpla la condición esta como verdadera y entre al ciclo. Ahora, vamos a hacer un pequeño cambio, vamos a poner la j en vez de i. La i, bueno, es para manejar el ciclo for, y la j la vamos a utilizar como una variable de control para el ciclo while. En este caso, noten algo también importante, como es una variable j, necesitamos definirla en la sección de variables, ¿sí? El ciclo while no maneja una sección de definición de variables como el for, ¿sí? Entonces por eso es importante definirla en la parte de definición de variables. Colocamos entonces j, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y bueno, con eso ya cubrimos esa parte de requerimiento. Ahora, para que nosotros podamos ejecutar o que se ejecute el ciclo while, la j debe ser inicializada a un valor que al preguntar aquí j menor o igual a 5 puede ingresar. De inicio, ¿cuáles son las líneas que va a llevar nuestro ciclo while? Bueno, aquí podemos ver que va a tener esta línea de capture dato y la línea de introducirla a la variable y la suma. Aquí lo que podemos hacer nosotros es pues, copiarlo. Ok, y bueno, vamos, como son líneas que se van a utilizar, podemos manejar esa parte un poco más práctico y ahí está. Entonces vamos a ver que mientras la j sea menor o igual a 5, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pedir capture dato y aquí ya no manejamos i, ahora vamos a manejar j, capture dato j.
Esto lo que me va a permitir a mí es ya que me parezca el valor de lo que sería ya el valor de j con respecto al ciclo while, ¿sí? Capturo el valor numérico y igualmente hago mi suma, ¿de acuerdo? Ahora, aquí también es importante, como aquí vamos a poner suma, vamos a poner otra variable para que no nos confundamos, y va a ser suma w, suma del while, ¿sí? Es decir, las dos primeras variables, esta suma sería la del ciclo for y esta suma sería la que se haría dentro del ciclo while. Por lo tanto, mientras j sea menor o igual a 5, capture dato j, ¿sí? Lo colocamos dentro de la variable num, se puede utilizar la variable num otra vez, no hay problema, y aquí sería suma del ciclo while es igual a la suma del ciclo while más el número que capturaste, ¿sí? Ahora, esto no va a ser ejecutado si no hacemos que esta condición de j menor igual a 5 se cumpla desde un inicio, ¿sí? Porque finalmente en este punto, ¿cuánto valdría j? No tenemos nada asignado a j, porque es lo primero que preguntaría. Entonces inicializamos j a un valor que nosotros vamos a saber que sí cumple la condición para que entre al ciclo. En este caso sería 1, para j igual a 1. Entonces 1 menor o igual a 5, sí cumple, mientras j sea menor o igual a 5, 1 menor o igual a 5 sí. Entra, pide dato j, lo coloca en la variable num, y hace la suma del ciclo while, ¿de acuerdo? Y continúo. Ahora, algo que también debemos tomar en cuenta es que para el ciclo for, recordemos que su sintaxis en la parte final permite manejar el incremento y más, es decir, que cada vez que termina una iteración del ciclo, la i se suma en 1, es decir, vale 1, ahora vale 2, y eso lo hace a través de esta instrucción y más. While, el ciclo while no tiene esa parte. ¿Cómo entonces vamos a hacer que la j se incremente en 1? Sería al final de la línea de suma, es decir, j va a ser igual ahora a lo que tiene j más una unidad. Así sería j igual a j más 1. Esto me va a permitir entonces que aquí regresa siempre que ejecuta el ciclo while, el ciclo for, una iteración, ¿sí? Ejecuta una vez, va nuevamente a la parte donde compara la expresión de condición y determina si sigue cumpliéndose, si esto sigue siendo verdad, continúa. Si ya sí es falso, va al bloque de la llave que cierra, a la llave que cierra en el bloque y termina. Siempre va a ser eso. Entonces aquí, como while no maneja una sintaxis como la del for, nosotros tenemos que hacer que la j se sume en 1. ¿Cómo? Directo, así con la línea de código directamente, j igual a j más 1. Igual, para que el ciclo pueda ejecutarse, ¿cómo lo hacemos? A través de lo que sería j igual a 1, es decir, inicializamos la variable. Esas son las dos diferencias con respecto al ciclo for y con respecto al ciclo while. Muy bien, voy a colocar dentro de un bloque el ciclo for para que veamos solamente la ejecución. Así, recuerden que esa es una forma de hacer ahí está. Entonces, ya como puedes ver, el diagonal asterisco y asterisco diagonal me permiten hacer una comentar un bloque de código de más de una línea de una sola vez y no haciéndolo diagonal línea por línea. Entonces, esto es para efectos de ver qué pasa con nuestro ciclo while. Muy bien, vamos a hacer la compilación con compile. Muy bien, vemos que tenemos una advertencia y bueno, el warning es con respecto a la variable suma, es decir, la variable suma que manejamos en el ciclo for. Aquí está, nos está diciendo que esta variable que estoy inicializando, pues que nunca es usada. Bueno, ese warning, recuerden que con un warning nuestros programas pueden funcionar.
es una advertencia de que estoy reservando memoria para una variable que nunca uso. En este caso lo vamos a dejar así, ¿sí? Para ver cómo corre nuestro bloque de código ahora con ciclo while. Hacemos la ejecución y vean cómo va a ser la ejecución muy similar a la del ciclo while, al ciclo for, perdón. Vean, va a ser prácticamente la misma forma de ejecutarse, ¿sí? Solamente que ahora es con un ciclo while. ¿Qué es lo que faltó? Bueno, aquí como podemos ver nos faltó esta línea. Nos faltó la línea en donde nos muestra el resultado, ¿sí? Por eso ustedes observaron que capturó los datos pero no mostró suma. Entonces, bueno, ahorita lo pegamos, ahí está. Y bueno, con lo que sería nuestra variable suma while, suma w, para que sea la suma del ciclo while. Esa es la línea que nos falta. Ok, volvemos a hacer la ejecución. Entonces tenemos, y ahí está, la suma es 15. Si vemos, retomamos, la ejecución con respecto al ciclo for es exactamente la misma. O sea, yo diría o diríamos que se volvió a ejecutar el programa con el ciclo for, pero nosotros sabemos que se hizo con el ciclo while, ¿de acuerdo? Aquí también la importancia de colocar las líneas que deben de ir dentro del ciclo según nuestro análisis. Por eso es importante hacer un buen análisis del contexto del problema para saber qué voy a colocar dentro de las llaves de mi ciclo y qué coloco, qué líneas van fuera. De otra manera tendríamos ahí un problema de lógica. Ok, bueno, entonces este es el ciclo for que está comentado y este es el ciclo while que se encuentra en la parte inferior. Como podemos ver, la ejecución es prácticamente idéntica, solamente la codificación sí ya es distinta. Bueno, continuamos ahora. Vamos a continuar con la tercera estructura. Vamos a hacer la misma lógica, solo que ahora vamos a utilizar la estructura do while. ¿Cómo sería esto? Muy bien. Voy a, igual que lo que hice en el ciclo for, voy a comentar el bloque. Ok, y aquí comentamos. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo hacemos el mismo programa, pero ahora utilizando el ciclo do while. De inicio, la sintaxis para trabajar un ciclo do while es a través de la instrucción do. La instrucción do significa hacer. Como lo comentamos al principio de este video, la instrucción do while no pregunta por alguna condición de inicio, ejecuta de inicio todo lo que esté dentro del ciclo, por eso es do, hazlo, ¿sí? Y la condición la evalúa al final, ¿sí? De ahí la importancia de analizar qué ciclo es el que necesitamos nosotros para algún contexto de problema. La sintaxis es do, llave que abre. En este caso la llave puede ir en la misma línea del do o puede ir en la parte de abajo, do, ¿de acuerdo? Y cerrando llave, posterior a ella colocamos la palabra while con paréntesis. Muy bien, esa sería la sintaxis de la estructura selectiva do while. Inicia la palabra do, llave que abre donde indica que inicia nuestro bloque de código, la llave que cierra y ahí en ese momento se hace la validación. ¿Sí? Hazlo, haz que todo lo que esté dentro de tu bloque mientras una condición sea evaluada. Mientras esta sea verdad, mientras sea verdadera, vas a seguir ejecutando. Si es falso, terminas. ¿Cómo sería la lógica para nuestro mismo problema de capturar 5 valores y al final que nos dé la suma? Bueno, do, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Si es do, bueno, aquí tenemos una
digámoslo así, ventaja, el primer valor se va a pedir de manera directa. Es decir, no va a preguntar si se cumple o no una condición, simplemente va a ingresar al ciclo y va a pedir el primer dato. Aquí podemos hacer lo que comentábamos hace un momento. Vamos a hacer lo que sería, vamos a copiar el bloque de código para hacer esto un poco más práctico. Entonces, ok, tenemos ahí muy bien. Ok, entonces do, ¿qué es lo primero que comienza haciendo el ciclo? Va a pedir un dato. Ahora aquí vamos a utilizar una variable k, ¿sí? Esa sería ijk, k para el ciclo do while, ¿sí? Y bueno, vamos a la sección de variables y vamos a definir nuestra variable k, ¿de acuerdo? Y como vamos a hacer una suma, nuestra variable se va a llamar suma del do while, ¿sí? Y la igualamos con 0. Entonces, aquí el mensaje sería haz. ¿Qué haces? Captura dato k. Ok, pero k ¿cuánto vale? Entonces ahí viene una parte inicial de esta lógica. Debemos inicializar la variable k. La variable k entonces sería igual a 1. ¿Por qué 1? Porque si se fijan, lo que primero que va a hacer el ciclo es mandar un mensaje, capture dato. Y el dato que nos va a pedir debe ser el 1. Por lo tanto, la k debe de inicializarse en 1 para que nos aparezca el mensaje concatenado en 1. Captura la variable, el dato en la variable num. Y bueno, la suma del ciclo do, que es suma d, la hacemos igual. Suma d es igual a lo que tiene la suma d, que empieza con 0 más el número capturado, ¿sí? Ahora, mientras, while, mientras que, lo vas a estar haciendo mientras que k sea menor o igual que 5. ¿De acuerdo? Igual, ¿cómo voy a hacer para que ahora la k valga 2, luego 3, 4? Bueno, se hace un incremento. Tenemos entonces que k va a ser igual a k más una unidad, que es lo que va a permitir que se vaya incrementando dentro del ciclo. Noten cómo prácticamente la estructura while con respecto a este problema es casi idéntica a la estructura do while, solo que empezamos con la palabra do y terminamos con la condición o la sentencia while, donde ya viene la condición que se va a evaluar. En el caso de la estructura while, iniciamos con la condición que se evalúa y si se cumple, entra. En la do while no, como la condición viene al final, lo primero que hace en el caso del ciclo do while, lo primero que se hace es ejecutar. Por eso se dice que un do while ejecuta al menos una vez lo que está dentro del ciclo. Por eso esto se va a hacer al menos una vez, ¿sí? Una vez. Si la condición resultara falsa, se sale. No hay una segunda, pero como va a ser verdadera, regresa y repite el proceso. Y lo va a hacer hasta que mientras k valga 2, luego 3. Como k va a valer 5, 5 menor o igual que 5, es verdadero, repite el proceso. Así es como funciona un ciclo do while, ¿sí? Considerando que se evalúa la condición al final. Entonces hacemos la compilación para ver que no hay errores. Tenemos un error, bueno, nos marca un error de punto y coma. De acuerdo. En la sentencia while, bueno, como ya lo vimos, iniciamos la sentencia o la estructura while, abrimos llave y cerramos llave donde termina el bloque de código. En el caso del do while, la sentencia while al final de la línea debe terminar con punto y coma. Esa es una parte de la sintaxis que es obligada por parte de C++. Debe de terminar. Ahora vamos a copiar la línea que nos manda nada más el mensaje de la suma es, ¿sí? Y la vamos a colocar ¿dónde? Fuera del ciclo. ¿Por qué fuera del ciclo? Bueno, pues porque va a ser solamente enviada una vez. No necesitamos que nos la mande la cantidad de veces que el ciclo se ejecuta. Entonces la suma es y la suma va a ser do. Suma de do while.
Muy bien, volvemos a hacer la compilación. Ahora, esos dos warnings, recuerden que son advertencias. Los programas pueden correr con warnings. ¿Por qué me maneja dos warnings? Bueno, veamos, aquí me dice que suma W y suma, ¿sí? Me los maneja como warnings. Esto quiere decir que dice suma W es asignado un valor que nunca se usa. Se refiere a que estoy definiendo dos variables a los cuales les inicializo un 0 y se les asigna un espacio de memoria, pero que nunca uso. Esa es una advertencia nada más de que estoy usando memoria que no ocupo. Por lo tanto, bueno, como es un warning, podemos seguir trabajando en el caso de los warnings. Entonces vamos a la ejecución, run, y veamos cómo la ejecución va a ser exactamente igual que la de los ciclos anteriores. Vamos a ver, tenemos 4, 6, 2, 8 y un 1. Y bueno, la suma es 21. ¿Sí? Exactamente igual de cómo se ejecutó el for, como se ejecutó el while. Vemos que el do while hace su misma ejecución. Muy bien. Con esto estamos entonces ejemplificando y explicando cómo trabaja el ciclo for, el ciclo while y el ciclo do while. La importancia de estas tres estructuras repetitivas radica en, según el análisis que hagamos de un problema, cuál es la que vamos a usar. Aquí lo que ejemplificamos es que el problema estaba muy claro, muy simple: capturar 5 números enteros, sumarlos y regresar esa suma por consola. Okay, el problema está bastante sencillo. Lo que pudimos ver ahora con este ejercicio es que ese mismo problema se pudo resolver utilizando los tres ciclos: el ciclo for, que vemos ahorita, el ciclo while y el ciclo do while, que es el que viene al final. Sin embargo, va a haber ejercicios en donde vamos a necesitar hacer un análisis y determinar qué ciclo usamos. De ahí la importancia del uso de la lógica al momento de que trabajamos nosotros la solución de un problema, ¿sí? Porque va a haber ocasiones en las que un ciclo for no me va a servir, dadas las características que maneja, ¿sí? O bien un ciclo while tampoco puede ser práctico para resolver un problema, y tal vez un ciclo do while sí lo sea. ¿De acuerdo? Entonces, aquí queda ya ejemplificado el uso de las estructuras cíclicas o repetitivas que maneja C++, ¿sí? Y bueno, en la unidad que viene, la unidad 5, la importancia de estos ciclos va a ser realmente alta, dado que la unidad que es de arreglos, difícilmente abordamos el tema de arreglos sin trabajar de manera eficiente ciclos. El uso de arreglos siempre se va a realizar a través de ciclos para que se haga de manera eficiente. Entonces, con esto terminamos de abordar lo que sería la temática de la unidad 4, ¿sí? Y continuamos con las prácticas que trabajan lo que serían las estructuras de repetición. Gracias y nos vemos en el siguiente